Pocas historias en la Biblia son tan perturbadoras y llenas de misterio como la de Lot y sus hijas. Después de que el fuego del juicio de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, consumiéndolo todo, sus casas, riquezas y habitantes, solo 3 personas escaparon: Lot y sus 2 hijas. El hombre que un día caminó con Abraham, que conoció de cerca la misericordia del Señor, ahora se veía refugiado en una cueva, rodeado por la destrucción y el silencio del miedo. Las llamas habían cesado, pero la sombra del pecado aún lo acompañaba. Allí, en el aislamiento de las montañas, sus hijas creyeron que el mundo había terminado. Creyeron que ya no quedaba nadie con vida. Ningún hombre, ninguna esperanza de continuar la descendencia. Y entonces, tomaron una decisión impensable. Decidieron embriagar a su propio padre y acostarse con él, creyendo que estaban cumpliendo un deber de supervivencia. Pero lo que nació aquella noche no fue solo una nueva generación, fue el eco trágico de una mente aún marcada por Sodoma. El pecado que ellas habían dejado atrás todavía vivía dentro de ellas, y de aquel acto nacerían 2 pueblos, Moab y Amón, que por siglos se levantarían contra Israel, convirtiéndose en el símbolo vivo de las consecuencias de una elección fuera de la voluntad de Dios. La historia de Lot y sus hijas es más que un episodio de vergüenza. Es una advertencia eterna sobre lo que sucede cuando la fe se debilita y cuando el miedo ocupa el lugar de la confianza en Dios. Nos recuerda que salir del pecado no es lo mismo que ser libre de él, porque la verdadera liberación no está en la huida, sino en la transformación del corazón. Si esta historia ya te despierta curiosidad y reflexión, quédate hasta el final, porque cada detalle de este relato revela la profundidad del actuar de Dios, aún en medio de la ruina humana. Estás en el canal Discípulos de la Biblia, donde desentrañamos las historias más impactantes de las Escrituras con emoción, verdad y fe. Así que deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Prepárate, porque lo que viene a continuación va a mostrarte que aún en las tinieblas más densas, la luz de Dios todavía puede brillar. Antes de llegar a aquella cueva, Lot y sus hijas vivieron momentos de puro terror y desesperación. Sodoma y Gomorra, las ciudades donde vivían, no eran solo lugares prósperos y fértiles. La Biblia describe sus tierras como bien regadas, como el jardín del Señor. Génesis 13:10. Pero detrás de la apariencia de abundancia se escondía un abismo moral. Allí la riqueza se había vuelto un ídolo y la lujuria un estilo de vida. Los habitantes vivían como si Dios no existiera y su corrupción había llegado a un punto irreversible. El profeta Ezequiel describe a Sodoma como una ciudad marcada por la soberbia, la abundancia de pan y la ociosidad, pero que no extendía la mano al necesitado. Ezequiel 16:49. Una sociedad tan llena de sí misma que ya no había espacio para el arrepentimiento. Fue en ese ambiente que Lot eligió vivir. Cuando se separó de Abraham, miró las llanuras del Jordán y vio tierras fértiles, oportunidades, comodidad, pero no percibió el peligro espiritual que le esperaba. Con el tiempo, Lot dejó de ser solo un visitante. Pasó a vivir entre los sodomitas, sentándose a las puertas de la ciudad, una posición reservada a los ancianos y jueces. Era respetado, influyente, pero la convivencia con aquel pueblo afectó su alma. Aún siendo considerado justo por la Biblia, 2 Pedro 2, 7, 8, Lot se había acostumbrado a la presencia constante del pecado. Su fe estaba debilitada, su visión espiritual nublada. Ya no era el mismo hombre que caminaba con Abraham bajo la promesa del Altísimo. Y entonces vino el juicio de Dios.
Los ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot los recibió con hospitalidad, sin imaginar que aquellas serían las últimas horas de la ciudad. Pero los hombres de Sodoma, ciegos por la depravación, rodearon su casa y exigieron que Lot entregara a los visitantes diciendo: «Sácalos para que abusemos de ellos». Génesis 19:5. El momento es de horror. El hombre que un día caminó con el justo Abraham, ahora se ve negociando con el pecado, ofreciendo incluso a sus propias hijas para proteger a los huéspedes. Es el retrato de la degradación moral de alguien que permitió que el mundo moldeara su conciencia. Los ángeles, viendo la violencia a punto de estallar, intervinieron. Hirieron a los agresores con ceguera y con voz firme le dijeron a Lot: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en la destrucción de la ciudad». Génesis 19:15. Pero Lot dudó. Aún ante el juicio inminente, todavía había apego, dudas, miedo a perder lo que había construido. Entonces los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron a la fuerza, un acto de pura misericordia divina. Mientras salía el sol, el fuego del cielo comenzó a caer. Azufre y llamas descendieron sobre las ciudades y todo fue consumido. Los campos, las casas, los animales y cada vida humana. Lo que antes era un valle fértil se convirtió en un desierto humeante. Pero en medio de la huida otro corazón se rebeló. La mujer de Lot, incapaz de dejar atrás el pasado, miró hacia atrás. Y en el mismo instante fue transformada en una estatua de sal. Génesis 19:26. Se convirtió en un símbolo eterno de todos aquellos que no logran abandonar lo que Dios ya condenó. Ahora solo quedaban Lot y sus 2 hijas. 3 sobrevivientes, perdidos entre ruinas, con los recuerdos de un hogar que Dios había destruido. Habían escapado de la destrucción, pero no de la consecuencia espiritual, porque lo que Sodoma había sembrado dentro de ellos aún estaba vivo. Después de huir del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas encontraron refugio en un pequeño poblado llamado Zoar. Pero aún allí, el miedo no los dejaba. El sonido distante de la destrucción seguía resonando en sus mentes, y el recuerdo de la ira divina les hacía creer que el juicio aún no había terminado. Atemorizado, Lot dejó Zoar y subió a las montañas, buscando aislamiento. Allí, entre rocas frías y el silencio del desierto, él y sus hijas se refugiaron en una cueva. Un escondite que parecía ofrecer seguridad, pero que pronto se convertiría en el escenario de una de las historias más sombrías de la humanidad. Las hijas de Lot estaban atrapadas entre el miedo y la desesperanza. Lo habían perdido todo: el hogar, la madre, los amigos y hasta el contacto con el mundo exterior. Para ellas, el fin de Sodoma significaba el fin de la humanidad. La desesperación comenzó a susurrar mentiras en sus corazones. No ha quedado hombre alguno en la tierra que se llegue a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Génesis 19:31. Estas palabras revelan la mente confusa de 2 jóvenes criadas en una ciudad donde el pecado era común y la pureza despreciada. Sodoma había sido destruida, pero Sodoma todavía vivía dentro de ellas. La mayor, tomada por un razonamiento distorsionado, propuso un plan. «Ven, hagamos beber vino a nuestro padre y acostémonos con él para conservar descendencia de nuestro padre». Génesis 19:32. Aquella noche, el pecado no llegó de forma súbita. Fue planeado, calculado, ejecutado con frialdad y engaño. Emborracharon a Lot hasta que perdió completamente los sentidos, y la hija mayor se acostó con su propio padre. El texto sagrado dice que Lot no percibió cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Génesis 19:33. La noche siguiente repitieron el mismo plan.
La menor hizo lo mismo, y nuevamente Lot no tuvo conciencia de lo que estaba sucediendo. Era un hombre destruido por dentro, vencido por el trauma, la soledad y la bebida. El silencio de aquella cueva escondía un acto de vergüenza, miedo y desobediencia. Aquellas jóvenes creían estar asegurando el futuro de la humanidad, pero en realidad estaban repitiendo la corrupción de Sodoma, actuando sin fe, sin oración y sin dirección divina. En la Biblia no hay registro de que Dios les haya hablado, ni de que ellas hayan buscado su voluntad. Actuaron solas, movidas por la emoción y la desesperación. Y toda decisión tomada fuera de la presencia de Dios trae consecuencias inevitables. El pecado que cometieron nació de la falta de fe, y el miedo, cuando no se pone delante de Dios, se convierte en trampa. La cueva, que parecía abrigo, se volvió el escenario de la caída, y aquel vino, que parecía alivio, se convirtió en el instrumento de la vergüenza. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre las montañas silenciosas, pero dentro de aquella cueva, el aire estaba pesado. Nada volvería a ser igual. Las dos mujeres estaban embarazadas, y el hombre que las había engendrado no sabía lo que había sucedido. La Biblia es clara. Así, las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Génesis 19:36. El acto estaba consumado, y las consecuencias apenas comenzaban. El tiempo pasó. El silencio de la cueva dio lugar a los sonidos de la vida que se formaba dentro de aquellas dos mujeres. Cada movimiento en sus vientres era un recuerdo vivo de lo que habían hecho, un eco del pecado que preferían olvidar. Cuando los niños nacieron, recibieron nombres que serían conocidos por generaciones. La hija mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, y la menor tuvo un hijo al que llamó Ben-Amí, el padre de los amonitas. Génesis 19:37-38. Esos nombres, que podrían simbolizar esperanza, cargaban en realidad el peso de un origen marcado por la vergüenza. Lo que comenzó como un acto de desesperación, ahora se transformaba en un legado de conflicto e idolatría. Los niños crecieron, y de sus linajes surgieron dos pueblos que tendrían un papel significativo y muchas veces trágico en la historia de Israel. Los moabitas, descendientes de Moab, se establecieron al este del río Jordán, en una región fértil y estratégica. Con el tiempo se convirtieron en un pueblo poderoso, pero espiritualmente corrompido. En lugar de adorar al Dios de Abraham, pasaron a servir a dioses paganos, como Quemos, una divinidad cruel que exigía sacrificios humanos. Siglos después, el rey Balac, gobernante de Moab, temiendo el avance de los israelitas, intentó maldecir al pueblo de Dios. Llamó al profeta Balaam para pronunciar palabras de maldición, pero el Señor transformó la maldición en bendición. Números 22-24. De esta historia nació una de las lecciones más poderosas de la Biblia. Nadie puede maldecir a quienes Dios ha bendecido. Aunque el origen de los moabitas estuviera manchado por el pecado, Dios seguía mostrando su soberanía, recordando que Él controla el destino de las naciones. Pero la idolatría y la corrupción moral persistieron. Los moabitas se volvieron enemigos constantes de Israel, y su influencia sería una de las causas de caída incluso entre los reyes de Jerusalén. Durante el reinado de Salomón, por ejemplo, las mujeres moabitas lo llevaron a adorar a sus dioses, provocando la ira del Señor y resultando en la división del reino. Primera Reyes 11:1-11. Por su parte, los amonitas, descendientes de Ben-Amí, también se establecieron al este del Jordán, más al norte. Su dios principal era Moloc, una divinidad abominable que exigía sacrificios de niños. Esos rituales horrendos se convirtieron en un símbolo de la total degradación espiritual. Durante el período de los jueces y de los reyes de Israel, los amonitas guerrearon repetidamente contra el pueblo de Dios.
Uno de los episodios más marcados ocurrió en 1 Samuel 11, cuando Nahás, rey de los amonitas, sitió la ciudad israelita de Jabes de Galaad. Su pacto era cruel: arrancar el ojo derecho de cada hombre como señal de sumisión. Pero Dios levantó a Saúl lleno del Espíritu del Señor y con una fuerza sobrenatural derrotó a los amonitas, liberando al pueblo de Israel. Una vez más, el Señor mostró que, aun cuando el pecado genera enemigos, la justicia divina permanece invencible. A pesar de toda esa herencia de conflicto, el amor y la misericordia de Dios aún encontraron espacio en ese linaje. De los moabitas vino una mujer llamada Ruth, una extranjera que abandonó a sus dioses y escogió seguir al Dios de Israel. Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David y, siglos después, pasaría a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, 5, 6. Esto nos muestra algo extraordinario. Aun cuando el pecado humano deja marcas profundas, Dios todavía es capaz de redimir historias quebradas. Él transforma lo que fue maldición en bendición y lo que nació en pecado. Él puede usarlo para manifestar su gracia. El pecado de las hijas de Lot produjo pueblos que por mucho tiempo se levantaron contra el plan de Dios. Pero aún así, el Señor mostró que su justicia y su misericordia caminan lado a lado. Nada escapa a su control. Ni siquiera los errores más graves pueden impedir el cumplimiento de la promesa divina. El giro de esta historia revela el carácter de un Dios que, aun castigando el pecado, todavía ofrece caminos de restauración. El hombre destruye, pero Dios reconstruye. El pecado separa, pero la gracia reúne. La historia de Lot y sus hijas es, al mismo tiempo, un espejo y una advertencia. Revela cuán fácilmente el ser humano puede ser influenciado por el ambiente en que vive y cuán peligroso es intentar acercarse a Dios manteniendo el corazón atado a Sodoma. Aquellas mujeres crecieron en medio de la corrupción moral, donde el pecado se banalizaba y la vergüenza se olvidaba. Aún viendo caer la destrucción divina sobre la ciudad, todavía no habían entendido que no se vence el pecado repitiendo los caminos del pecado. El miedo las cegó, y cuando el miedo guía nuestras decisiones, la fe calla. Intentaron resolver con sus propias manos lo que solo Dios podía restaurar. Y el resultado fue un legado de dolor, idolatría y guerra. Y es por eso que la Escritura no oculta esta página. La deja delante de nosotros como espejo y advertencia. Huir del lugar no es lo mismo que ser libre por dentro. Cuando el miedo toma el mando, la conciencia se embriaga y lo secreto se vuelve herencia. Así se cierra el episodio. Desde el fondo de una cueva nacen Moab y Amón, y a lo largo de los siglos, sus nombres recuerdan que decisiones privadas pueden incendiar historias públicas. Pero la misma narrativa que registra la caída también susurra esperanza. Dios juzga lo que corrompe y aún así reconstruye lo que se rinde a Él. Termina el relato, permanece la advertencia y queda la pregunta que atraviesa generaciones. ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿El miedo que repite Sodoma o el Dios que transforma el desierto en camino? Somos el canal Discípulos de la Biblia. ¿Quieres conocer más historias bíblicas? Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta. Hasta el próximo video.